Setmana complicada, setmana difícil, una setmana on, pues, qui més qui menys treu les seves pròpies conclusions de lo que està passant o de lo que li està passant ara mateix a l'equip. Quin tipus de problema té el Mallorca? Problema físic, problema tàctic o problema mental? Una d'aquestes tres segur que és. Podem llegir, podem escoltar a diferents analistes en diferents, i valgui la redundància, opinions. Jo avui m'agradaria arrencar el programa amb un psicòleg, amb en Òscar Bueno. Per què? Perquè m'agradaria saber a veure mentalment si els pot afectar tant en aquests futbolistes aquest final de campionat. Queda el que queda: Hèrcules, València, Mestalla, Lleida, Elche, Olot, Sabadell, Badalona i Deportivo Aragón. Això és el que li queda, això és el panorama, això és l'escenari. Que li queda un Mallorca, 3 a Palma, Lleida, Olot i Badalona, 5 a fora, Hèrcules, València i seguit, tots dos, a fora de casa, Elche, Sabadell i Aragón. 2 punts dels darrers 12 disputats, en falten 8, per tant 24 per disputar. El Mallorca ha sumat 16 punts amb 11 partits en aquesta segona volta. Atenció, 13, que se diu aviat, punts menys, 13 punts menys que la primera volta, amb 11 partits que s'han jugat fins ara. Hi ha 7 equipos, que això també s'ha de tenir molt en compte, i és realment a tenir en compte, realment curiós. Hi ha 7 equipos que en aquesta segona volta de campionat estan millor que el Mallorca. Lleida ha sumat 23 punts, que és una barbaritat. Badalona, 22, va a segona volta. Peralada, que molts el donaven per descendit, ha fet 20 punts, els mateixos que l'Elche. A l'Olot, que també està de nou. Mestalla i Penya, alerta, Penya Deportiva, de 8 punts ha arribat a sumar. Aquests números donen a entendre, no es deixen de ser números, però donen a entendre que el Mallorca, no sé si està de bajón, però bé no està. El Mallorca ha guanyat menys de la meitat partits que la primera volta. 9 a la primera i només 4 en aquesta segona volta. I així podrien seguir, perquè no hi ha números bons pel Mallorca. La primera volta, de 9 gols a favor, 3 en contra. Era de rècord d'europeu. Segona volta. Sabeu quant de gols ha marcat a favor? 11. I sabeu quan n'hi han enxufat? 11. Que és una barbaritat. No és el Mallorca de la primera volta, vos ho estic demostrant. Mantén la diferència de 8 punts damunt el segon, que ja no és el Villarreal, que és l'Elche. I això que és un problema de coco, un problema físic o un problema táctil de l'entrenador. Óscar, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, psicólogo deportivo? Va bien, va bien. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Un frío un frío de terrible, ¿eh? Mal tiempo, eso te iba a decir, que ha vuelto el mal tiempo, con lo que se estaba. Sí, con el solecillo, que es lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Pues sí. Bueno, Óscar, yo sé que profundizar para ti es absolutamente imposible, porque entre otras cosas no estás en los entrenamientos, no estás en Son Vividoni, no compartes el vestuario y ni estás con Vicente Moreno en su staff. Pero desde fuera
bueno, pues te rogaría que al menos, si no nos comentes qué le puede pasar a este equipo, sí que lo que no debería pasarle a este equipo en estas 8 jornadas que quedan de campeonato. Tiene una cierta diferencia importante, es verdad que tiene un calendario que ahora se ha convertido o se ha reconvertido en complicadillo cuando parecía que no tendría que tener ningún problema, pero es que están muy atrapados, Óscar, es que se los ves jugar y no les sale nada, absolutamente nada. ¿Puede ser un problema mental? Pues bueno, podría ser, y a mí me gustaría puntualizar también una serie de cosas, porque como sabes también tengo mi rol de entrenador, ¿no? Exactamente. Y yo lo que primero quiero decir es que para un equipo que va primero, se posiciona arriba en la tabla o que es fuerte, las segundas vueltas los equipos contrarios suelen tenerle un poco más cogida la medida. Es decir, los rivales tácticamente ya conocen al Mallorca y quizás saben mejor cómo hacerle daño. Eso es una cosa que a lo mejor al hablar tanto del Mallorca no se tiene en cuenta porque no hablamos del resto, ¿no? Pero yo creo que es importante. Y luego, pues, quizás al estar tan arriba, pues sí, mentalmente quizás un jugador o una plantilla se puede relajar un poquito. Y yo creo que también hay que tener en cuenta las bajas que ha habido, ¿no? Las lesiones que no han sido yo creo que han sido de jugadores que son importantes para el equipo. Entonces, bueno, yo de todas formas, de momento, yo creo que un equipo que en segunda vuelta, pues sí, hace 11 goles y encaja 11, equilibrado está, pero si comparamos con la primera, evidentemente vemos más el cambio y a lo mejor nos alarmamos un poco. Y también decir que la segunda B no es primera ni segunda. Puedes acabar primero en la clasificación y luego en el playoff irte para casa, o acabar segundo o tercero y pasar el playoff, ¿no? Es decir, sé que tiene facilidad el primero, pero no está nada dicho. Entonces lo importante es poder llegar lo mejor posible para el playoff, ¿no? Esa sería la prioridad. No sé cómo exponerte un poco sin yo tener la información de cómo está el equipo, pero sí que a nivel mental yo lo que creo que se debería intentar conseguir es que cada jugador, ¿no? Los jugadores son egoístas en el fondo, ¿no? Yeah. Entonces, que cada jugador sea egoísta para querer dar la mejor imagen de sí mismo y que cada uno se focalice en sus funciones dentro del campo y lo intenten hacer lo mejor posible, ¿no? Que no estén tan pendientes del rival, del marcador, de si vamos primeros, de si vamos segundos, o si nos pilla el Villarreal o no nos pilla. Y yo creo que hay que centrarse un poco en lo que depende de uno cuando está en el campo, que es tratar bien el balón, hacer los movimientos que toca y poner mucha intensidad. Yo creo que los factores externos solo van a poder distraer a los jugadores si les prestan atención. Entonces, ahora en los partidos que quedan, el objetivo para mí a nivel psicológico sería centrarme en el trabajo, que cada uno individualmente se proponga algún tipo de mejora, y yo creo que así sí que pueden salir las cosas. Valdano habló del miedo escénico, ¿no? A estos futbolistas, a las personas, cuando tenemos un examen, cuando nos ponen a prueba en algún momento concreto de nuestra vida, porque llega un momento muy importante, los chicos con los exámenes, otras personas con una prueba de trabajo, yo qué sé, cuando te ponen a prueba, ¿no? Ese miedo escénico del que hablaba Valdano, puede influir, decir, coño, hemos sido líderes, nos hemos paseado, ahora se nos está complicando la cosa y viene el playoff. ¿Hay miedo escénico? Bueno, para empezar, decir que el miedo escénico es subjetivo, es como la presión, ¿no? Tú puedes estar viendo un partido desde la grada y percibir que hay presión del público, pero lo que importa es si el jugador que está en el campo está sintiendo presión o no. Entonces, miedo escénico, pues se podría dar pues por la situación, ¿no? Sobre todo se puede dar más probablemente si los jugadores no entienden los motivos o no encuentran las causas de por qué este cambio de rendimiento. Ahí andamos, ahí voy yo. Porque si tú
tú tienes identificado qué es lo que pasa, claro. Oye, a lo mejor lo estás trabajando y aún no sale, pero lo estás trabajando y tú puedes estar más tranquilo. Pero el problema es cuando, oye, la primera vuelta aquí metíamos no sé cuántos goles y ahora no entra uno. ¿Qué está pasando, no? Cuando a veces no se sabe qué se está pasando, sí que a lo mejor puede haber un factor mental, pues que haya una falta de confianza, ¿no? O se perciban ciertas tensiones de cada portería y un poco a lo mejor sí que puede andar por ahí. De todas formas, marcar goles, aunque sea fútbol, no depende de un solo jugador ni de un equipo. Hay también un rival y hay unas condiciones arbitrales y del campo que a veces lo dificultan, ¿no? Yo a veces trabajo el aspecto goleador con futbolistas y yo lo primero que les digo es de marcar gol, lo que depende de ti es el tiro, ¿no? Y que luego la pelota cuando sale de tu pie vaya donde tenga que ir, bueno, y luego cuando llega a portería a ver qué hace el portero, pero lo que depende de ti es el tiro. Entonces, si yo lo que veo es que a lo mejor sí que les falta un poco más de gol respecto a la primera vuelta. Y a Don, a nuestro amigo entrañable, que lo da todo, que se vacía, que corre, que se pelea, que mete codos y tal, pero que le cuesta marcar, ya no hablemos de Cedric, que quería llamar para el tema de Cedric, porque este sí que era tema de psicólogo deportivo, porque este chico sí que tuvo presión, porque madre de Déu, o sea, claro, al no estar Alex López, aparece él, claro. Y es que no mete ni uno, y todo el mundo se tira encima de él. El trabajo individualizado a los futbolistas, Cedric no ha aprovechado su oportunidad, debe ser consciente, y ahora a los goleadores, ¿qué sesionaría un psicólogo deportivo con un goleador? Al margen de tú tienes que chutar y después veremos si entra o no, pero tiene que ser terrible de decir es que no lo fiques, es que me cago condena, es que además después ver discusiones entre ellos en el campo, como decir, pásamela aquí porque no me la has pasado allí, es un poco todo, ¿no? Claro, bueno, yo no sé que haya un psicodeportivo porque la verdad es que en el gremio cuando estamos en esferas profesionales sí que hay bastante trabajo con el entrenador de asesoramiento, pero trabajo individualizado con los jugadores. No sé por qué no se hace todo lo que se debería. ¿Ah, no? Yo soy sí que muy partidario de hacer trabajo individualizado con los jugadores y he hecho y funciona bien. Y parece una tontería a lo mejor lo que tú dices de tirar a portería, luego ya veremos. No, pero, no, tontería no, digo porque no digo que sea una tontería, pero me llama la atención. Sí, pues precisamente es algo tan simple como eso, lo que se tiene que empezar a interiorizar y trabajar en entrenamientos, que en los entrenamientos él se vea capaz primero de tener ocasiones donde él pueda tirar, ¿no? Porque si no tienes ocasiones de tirar, mal vamos. Entonces, si tienes ocasiones de tirar, la concentración no tiene que estar en si marco o no marco, porque si tú te concentras en si va a ser gol o no, como es algo que no depende de 100% del ti, el nivel de ansiedad, si tú estás fallando mucho, puede ser alto, ¿no? Ya. En cambio, si tú te centras en lo que depende de ti, como puede ser el tiro, y tú tienes un buen tiro, porque Cedric, por ejemplo, es zurdo y tiene un tiro potente y ha metido muchos goles en el Mallorca B, igual que Abdón, o sea, no tienen problema en meter goles, ahí a lo mejor puede cambiar la cosa. Y si en los entrenamientos te concentras en eso, cuando tienes opciones de tirar, pues quizás luego estés más preparado para en el partido, donde sí que la gente te está mirando y puede haber más presión, poder seguir haciendo ese mismo trabajo psicológico. Ahora, tú ponte en su lugar, ¿no? Estás fallando, la responsabilidad cae sobre ti, no marcas los goles que tú a lo mejor en 1000 otros partidos los hubieses marcado con la gorra, sí. y claro, eso te empieza a dar un miedo, una ansiedad, esas situaciones de gol, que cada vez que te vuelves a encontrar en una, tu nivel de tensión muscular y tu nivel de ansiedad ya está alto, porque dices, hostia, aquí como la cagué, me van a comer, ¿no? Claro. Entonces, claro, es un tema de pensamiento y de cómo el jugador se acostumbra a poner su atención. Si en esa situación pones la atención, esos pensamientos tan de castigo y el pensamiento de si marco o la fallo, como no depende de ti, pierdes control y por tanto aumenta la duda y la ansiedad. Si a lo mejor lo centras en lo que depende de ti, que es el tiro a portería,
y enfocarte bien en dónde está el hueco, ¿no? En la portería, quizás no te entra tanta duda, no te alteras tanto, y quizás lo falles o quizás lo metas, pero al menos vas con intención, ¿no? Claro, al menos ya sales diciendo, coño, durante toda la semana la has enchufado, hoy va a ir bien. Pero claro, si durante... Correcto. Claro, está muy bien. Es un tema de confianza Tómate en uno mismo y de concentración. Claro, te arreglo un cortado con Adón y con Cedric y con esta gente. Oye, has pronunciado una palabra que el entrenador en los dos últimos partidos, mira que le ha costado, pero ya en los dos últimos partidos Vicente Moreno lo ha reconocido, y es el tema de la ansiedad. Esa ansiedad que tenemos todos en nuestra vida, claro, o casi todos, menos los que pasan de todo, que los hay, que pasan de todo y se fuman la vida. Les va bien, a esos. A esos les va bien, sí. Es verdad, Sí, Lo que pasa es que tienes que tener, yo creo que la cabeza, y en bon mallorquí se diu, es fetge, para ser así. Yo no lo tengo. O sea, sí, o quizás no ser tan catastrofista o no ver las cosas como muy dramáticas también ayuda. También ayuda, ser positivo. Sí, o simplemente que lo negativo no lo veas tan importante o tan negativo, ¿no? Está bien. Ansiedad, lo ha dicho el entrenador, lo ha repetido. No entiendo esta ansiedad, no entiendo por qué corren. Es que, coño, es que te marcan en el minuto 7 y tienes todo el partido por delante y haces 500 entregas al contrario. Los recogepelotas, meto hasta los recogepelotas en la ansiedad, ¿no? Porque supongo que están influenciados por el delegado de campo y por el entrenador y venga lanzando balones y el entrenador buscando balones que salen de banda. Los futbolistas, se les nota ansiedad a todos. La ansiedad iba a decir chunga, es peligrosa, ¿no? Hombre, la ansiedad es... La ansiedad en la vida en general, y ya no hablemos de un futbolista, o de un tenista, o de un jugador de básquet, ¿no? A ver, primero tengo que decir una cosa, la ansiedad no tiene que servir como excusa para no poder dar lo mejor de uno, ¿vale? Porque la ansiedad es algo natural que nos sucede a todos. Muy bien. Tú no dejas de, a lo mejor, estar aquí en la radio aunque tengas ansiedad, lo puedes hacer igualmente. Lo que sí que es verdad, que en estas esferas de alto rendimiento, donde un pase, si no es del todo preciso, es una entrega al contrario, un contraataque y un posible gol, ¿no? Pues sí que la ansiedad lo que hace es que al final un poco contractura o aumenta la tensión muscular. Tú imagínate estos jugadores, la tensión muscular que deben tener en los entrenamientos comparado con la tensión muscular que a lo mejor tienen en un partido donde les acaban de encajar gol. Por tanto, la técnica que puedan tener, si depende de sus músculos, ya no va a ser la misma, ¿no? Entonces, es un cúmulo de cosas a raíz de esta tensión muscular, y que muchas veces esta ansiedad no es una reacción automática, sino que viene por una serie de pensamientos o de creencias, como pueda ser: ahora ya nos han marcado, ahora toca remar y ya nos están aquí pitando. Se nos va el partido. Exacto, entonces es un tema de gestión del pensamiento en esas situaciones, y a mí, yo suelo hablar de 3 tipos de comunicación, ¿no? La positiva, que está muy de moda, ¿no? Sí, mucho. Que no es positivo ya no es snob, ya no sirve para estar en la Tierra. Tiene que ir buscándose la vida para irse a la estación espacial, exactamente. Por eso. La comunicación negativa, que no se suele recomendar, pero por ejemplo, si tienes un jugador poco activo, un poco distraído, un buen grito para ponerlo a punto, pues puede servir. No, la negativa no sirve para nada. Y hay una que es muy importante, que es la comunicación instruccional, es decir, dar instrucciones o hablar de cosas muy concretas y acciones específicas. Si estos jugadores, cuando en esas situaciones se ponen ansiosos, se centran en: voy a enfocarme en hacer esto y esto y esto, ¿no? Que a lo mejor puede ser lo que se le da bien a, yo que sé, a Raillo, pues voy a hacer esto y esto bien, o voy a hacer, ¿no? Cada uno lo suyo, pues hablaba al principio... A Raillo le va bien pegarse, pero bueno, es broma. Por eso te hablaba al principio que me parece fundamental que los últimos partidos que quedan se centre cada uno de forma egoísta en esas 3-4 cosas que sabe hacer bien y que las puede hacer perfectamente. O sea, hay que centrarse en estos 8 partidos. Vamos, lo que yo siempre le digo a gente que vamos a hacerlo fácil.
Vamos a hacer lo que sabemos hacer. No vayamos a adornarnos cuando no nos podemos adornar, porque la pifias, te roban el balón y te meten una contra, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. O en la radio, pues mira, ahora tienes un técnico nuevo, pues fácil, con 5 atrás, ¿no? Y sintonías y caretas y no sé qué, y ahora va esto, ¿no? Porque no lo va a sacar, se va a levantar y se va a marchar, que es lo que suele pasar, ¿entiendes? Claro. Por lo tanto, me parece tremendamente interesante. Y además, si esto lo haces, aumentas el nivel de confianza del equipo de cara al playoff. Ay, el playoff. Entonces yo creo que estos partidos son importantes para preparar y concienciar, ¿no? Dos últimas cuestiones, te agradezco que estés en nosotros. Vaya, y somos està fotent que este momento voy aquí. Óscar, bueno, psicólogo deportivo, hasta a mí me estás tranquilizando. O sea, bueno. de cara al playoff que yo tengo ya, estoy muy asfixiado. Oye, el entorno, famoso entorno. Yo ayer leía, que lo tengo por aquí, ayer leí la prensa detenida tranquilamente. Y la verdad es que ayer se leían cosas en los periódicos como Vicente Moreno se le ha ido de las manos el equipo, un equipo que cada vez lo hace peor, hace un mes que no ganan, es un equipo vulgar y previsible, se ha llegado al tramo final sin ideas, un líder irreconocible, falta consistencia defensiva, existe un problema futbolístico, los fichajes de mercado de invierno no han dado el salto de calidad, ningún futbolista marca la diferencia. Podríamos seguir hasta piden el cese del entrenador, etcétera, etcétera. O sea, esto, de alguna manera, si le llega al jugador, apaga y vámonos. Bueno, ¿o no? si le llega al jugador, más bien le llega de alguna forma o de otra. Sí, le llega, porque se lo cuentan todos. Sí, no se pueden aislar al final, o tiene un representante que le lee lo que hablan sobre él, o otro es la familia y otro es el colega o el camarero del restaurante que va a comer cada día, que encima lo calienta. O sea, exactamente. Es que estamos en una isla. Entonces, esto es muy difícil, aislarse del todo. Yo lo que creo es que se está siendo muy catastrofista y se está exagerando un poco todo. Eso es mi opinión personal, ¿eh? Sí, mi opinión personal. No, está muy bien. También. Ahora, a raíz, al margen de esto, yo lo que sí que creo que es muy importante es que al final, supongo que los aficionados al Real Mallorca y simpatizantes, pues tienen el mismo objetivo que los jugadores y el entrenador, que es intentar subir a segunda, ¿no? Sí. Entonces yo lo que me pregunto es si de verdad tanto machaque y tanto pesimismo va en la misma línea de ese objetivo que puede tener toda esa afición. Lo digo porque al final, si hemos hablado de esas situaciones que el jugador ya puede sentirse presionado, no porque le piten, sino porque no mete una a lo mejor, ¿no? Si encima pues no llevamos un poco en volandas al equipo, pues se hace un poco más cuesta arriba. Te pondría el ejemplo de André Gómez, esto que ha ocurrido estas últimas semanas, ¿no? Sí. Que desde que salió en la entrevista y se sinceró y explicó todo lo que le ocurría, que yo no entiendo cómo han dejado que llegue a ese punto y no han intervenido con él, o no han llegado a arreglarlo, pues la afición le aplaude, le corea y le da apoyo. Entonces yo diría un poco que esto es lo mismo. Yo no soy ni de Mallorca, ni de Baleares, ni de nada, pero yo creo que cuanto más equipos tengamos en la élite, mejor para el fútbol de aquí. Entonces, bueno, yo pediría un poco de calma y de tranquilidad. Yo creo que el objetivo es cuando lleguemos a donde tenemos que llegar a final de temporada, y por esto un concepto que a mí me es importante, sobre todo, por ejemplo, cuando trabajo con tenistas, es el tema del resultado parcial o el resultado final, ¿no? Ahora mismo estamos en un resultado parcial, vamos ahí clasificados, pero no se sabe si acabaremos ahí. Esperemos a cuando termine todo, ¿no? Y ahí ya valoraremos pues si el entrenador ha hecho un buen trabajo y los jugadores. Pero de momento yo creo que hay que dar un poco de calma, porque esto se traslada al equipo y los jugadores, pues claro, no saben ni de dónde les viene. Y me has contestado sin preguntar. La última era el público. Ya, claro, estos pitos, estos encabronamiento, el que la gente haya bajado su afluencia al estadio y todas estas cuestiones, eso también lo notan lógicamente, escuchan los silbidos y ven que va menor gente cuando faltan 8 partidos, 3 en casa solamente. Es que es el peor momento para tirarse de los pelos, ¿no? Para tirarse los trastos a la cabeza. Es el peor momento, ¿no?
A ver, yo entiendo que un aficionado, pues que paga su entrada o está mal acostumbrado a la primera vuelta, porque no olvidemos que en segunda B la primera vuelta es bastante atípica, la que hizo el Real Mallorca. Segunda B es un poco como en segunda, un día al primero le ganan 2 de abajo y otro día ¿sabes? ¿No? Es un poco así. Entonces yo creo que también se está mal acostumbrado un poco de la primera vuelta, claro. Y uno ve pues lo que se está haciendo en los últimos partidos y claro, se puede preocupar. Ahora, yo insisto con la pregunta, como aficionado de un equipo de segunda B que está ahí arriba para ascender, tus conductas en el campo me imagino que tendrían que ir respecto al objetivo que se tiene, que es ascender, ¿no? Si tu conducta va en contra o tú crees que pitando vas a ayudar al equipo, pues vale, pero yo creo que no, ¿no? Entonces yo le animaría a los aficionados y a la gente que va al estadio, estoy hablando del Mallorca y de cualquier equipo, pero sí. Que se pregunten si su conducta y lo que dice en el partido va a favor de ayudar al equipo o de un poco de entorpecer lo que se intenta conseguir. Y ahí ya pues se verá pues quién es mallorquinista a lo mejor y quién quiere subir y quién pues antepone sus emociones en el momento, ¿no? A lo que quiere conseguir el club. Es que el fútbol es muy de emociones y tú lo sabes, ¿eh? Claro, y es que en ese momento yo lo entiendo, pero bueno. Bueno, te ponemos en el videomarcador para cuando la cosa se ponga fea, recomendar. Espectacular, les coses com són. La lliçó que mos ha donat avui Òscar ha parlat de por, del miedo escénico, de la ansiedad, de estos temas que tanto hemos leído y tanto hemos escuchado, y digo, coño, voy a llamar a un profesional que encima es un profesional de psicología deportiva y em m'ho ayudarà aquesta manera, de la ansiedad, del nerviosismo, del entorno, de la prensa, del futbolista que no la enchufa y que cómo lo hay que tratarlo, de ese miedo escénico, de esa puesta en escena, de ese problema mental, porque la pregunta es, mental, físico o tàctico? Pues avui Òscar m'ha arribat una lliçó del tema mental, ahora cadascú que traiga sus propias conclusiones. Yo te lo agradezco muchísimo, Òscar, que siempre que te llamo nos metes en una lección, nos dones una lliçó espectacular y yo te lo agradezco. Creo que deberé llamarte más para este del playoff o para mí ya directamente, una consulta conmigo, porque esto va a acabar conmigo, esto del... Ahora figures tú la ansiedad que yo tengo, la que tienen que tener ellos y la que tiene que tener Molango. Bueno, de él sí que ya no depende mucho la cosa. Él ya toma sus decisiones, claro. Los fichajes ya están hechos, él ya ahora rezar, más que apoyar no puede hacer nada. Claro, es que rezar, como decía el capitán de la selección francesa de rugby en un 5 Naciones, cuando sonaba la marsellesa y él decía, le preguntaba, bueno, ¿qué siente usted o qué sientes tú cuando escuchas la marsellesa en un 5 Naciones que te juegas el honor y tal? Y le contestó, me ha quedado grabado y me viene dice, cuando suena el himno ya está todo, ya solo queda jugar, no queda nada más, ya no puedes hacer nada más que jugar y darlo todo, y eso es lo que le queda a este equipo, y a Molango esperar, yo todo esperar. Psicólogo muy amable. Nada, muchas gracias. Oye, felicidades por el simposium que organizasteis y que fue muy bien, ¿no? Sí, bueno, no lo organicé yo fui... Bueno, pero sí, estuvo muy muy entretenido, la verdad. Hay que hacer más de estos. Hay que hacer más de estos. Un abrazo fuerte. Venga, igualmente. Gràcies, Òscar Bueno, el psicòleg deportiu, crec que ha quedat ben clar. Avui he canviat i avui he volgut que l'espeech, brillant, molt més que el meu, lògicament, fos d'un autèntic professional d'aquesta qüestió, del tema mental. Que vos tenc que anar a contar jo ara. Jo després vos parlaré de Nash. Però hem de cercar professionals, hem de cercar gent que mos ajudi. Són 8 setmanes, menys de 8 setmanes, 7 setmanes i pico que mos queden. I ho hem de donar tot. Ho hem de donar tot.